hay una reducida diversidad en la microbiota intestinal comparado niños con la enfermedad inflamatoria y los niños sanos. Los antibióticos van a alterar ese microbioma de forma transitoria con una disminución de la diversidad bacteriana y volviendo esta a un estado preantibiótico más o menos dentro de un mes. Una de las formas en que se puede mejorar todo esto es por la inducción de fenotipos bacterianos solo a través de intercambios de flora, lo que llamaríamos transfaunación. ¿Qué entendemos por transfaunación? La transfaunación es un proceso que se ha utilizado desde muchísimo tiempo. Muchos veterinarios lo utilizaban con fines de mejorar alteraciones de acidez que tenían algunos rumiantes y lo hacían simplemente con la inoculación de vaca sana, contenido gástrico a vacas enfermas. De esa forma se conseguía pasar todas aquellas bacterias que producían las enzimas a través de simplemente una transferencia total del material. En la historia hemos vivido muchas situaciones. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, muchos soldados encontraban que mujeres beduinas en los desiertos utilizaban como tratamiento para la disentería provocada por la ingesta de agua en los desiertos, comían heces frescas de camello y con eso controlaban el cuadro diarreico. Es decir, si nos ponemos a ver, también nosotros podríamos hacer tremendos protectores de come salami y tendríamos una microbiota intestinal bastante estable. Bien, esta terapia se llama la terapia microbiota fecal, un tratamiento que implica el trasplante de bacterias intestinales de una persona sana a una persona con la enfermedad. Hace uso de especies que se saben que están adaptadas al intestino y que pueden persistir durante el trasplante durante años. No es más que la transferencia de material fecal para repoblar la flora. Entonces, cuando nos llaman, doctor, yo he encontrado al niño que ha cogido el Pampers y ha hecho, ¿qué hago? Incluso ustedes ven muchas veces que el perrito entre los mismos perritos se comen y es una forma, esa coprofagia es una forma de estabilizar su flora intestinal. No lo hagamos. Los estudios no controlados muestran que esta terapia es segura, incluso efectiva para el control de Clostridium difficile. Y estudios de estos casos sugieren que también puede ser terapéutico en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso habían unos reportes, no es que se hace de una forma constante, algunos reportes en pacientes con cáncer de colon, en los cuales la misma quimioterapia y el mismo tratamiento junto con los antibióticos destruía totalmente la flora y se conseguía estabilizarla de esta forma, ya fuese colocada de una forma directa o a través de sondas nasogástricas. Muestra que el trasplante, el cruce de especies, se puede lograr sin antibióticos, es decir, no hay que preparar al paciente previo, son pacientes que están totalmente destruidos su flora, agregarle un antibiótico adicional para destruir más la pobre existente sería un caso negativo. Entonces se van a transferir los fenotipos genéticos, la resistencia a las infecciones y una de las cosas es que puede persistir por años. La colocan ya sea por sonda nasogástrica, ya sea por endoscopía, ya sea por colonoscopía o por enema de demora. La artritis reumatoide también está relacionada con el microbioma intestinal. Se han encontrado más frecuentes anticuerpos contra la porfiromonas gingivalis en los sujetos con
artritis reumatoide, así como un aumento de PCR y anticuerpos anti artritis reumatoide, lo que indica que la presencia de esta P. gingivalis es un factor de riesgo y de progresión de la enfermedad, ya que esta enfermedad también se asocia con muchos problemas periodontales. Con relación al asma, las bacterias comensales del intestino son esenciales en el desarrollo del sistema inmune y exposiciones que han sido interrumpidas por la microbiota intestinal infantil se han considerado que están vinculados con el asma. La dieta occidental también se ha encontrado asociada con mayor riesgo con el asma en niños, y la comida rápida de consumo podría contrarrestar los efectos protectores de la lactancia materna prolongada. Seguimos comiendo McDonald's, seguimos comiendo chatarra. Los bebés que no fueron expuestos a los bifidobacterias de la leche materna pueden tener una inapropiada respuesta inmunitaria a imposiciones microbianas posteriores en la infancia, lo que va a conducir a trastornos atópicos, incluyendo a ella el asma. La investigación también muestra que el uso de antibióticos en el periodo inmediato después del nacimiento puede producir graves alteraciones en la composición y en la población de la microbiota intestinal de los lactantes. Va a alterar mucho más la presencia de la bifidobacterias y por ende menos respuesta inmunitaria. Este es un estudio a largo plazo, ustedes tienen el estudio en su carpeta, donde se trató de determinar la colonización de la población de bifidobacterias inducida después del uso oral de amoxicilina con ácido clavulánico. El objetivo fue determinar las modificaciones posibles debido a la amoxicilina con ácido clavulánico en el tratamiento total, o sea, cómo se comportaban las bacterias y las bifidobacterias en la microbiota del humano. Fueron 18 niños voluntarios, lo que se le dio el antibiótico 2 veces al día, y se tomaron muestras a los cuales se le hacían PCR en tiempo real y la electroforesis buscando la posición el grosor de las bandas bacterianas. ¿Y qué se concluyó? Que a partir del 5º día se producía una reducción o una modificación completa tanto de los bifidobacterios como de las bacterias totales, con una recuperación próxima entre el 8º y el 10º día. Este demostró que un tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico al 5º día redujo las poblaciones tanto de bacterias totales como bifidobacterias. Incluso ambos regresaron a valores basales al 8º día, y los métodos cuantitativos mostraron que la amoxicilina con ácido clavulánico puede tener un impacto en la composición de las especies y en la disminución de la diversidad de las poblaciones de bifidobacterias. 2 meses después de la exposición no se pudo observar ninguna recuperación de los bifidobacterios ni de las bacterias totales en la mayoría de los sujetos, lo que indica que el impacto fisiológico de esta modificación a largo plazo todavía queda por evaluarse. Un antibiótico utilizado ampliamente por nosotros, tenemos que tener presente qué daño podemos estarle haciendo a esos niños con el alto consumo de ellos. Este otro estudio, en el cual se trató de buscar asociar la diversidad entre la microbiota intestinal neonatal y el desarrollo de trastornos atípicos en la infancia. Se estudiaron 400 niños de madres con historia de asma entre los años 1998 y el 2001, a los cuales se le hacían pruebas, determinaciones de IgE, pruebas IgE, eosinófilos, buscando asociar algunos marcadores con la aparición de rinitis o de asma. Los resultados fueron, la diversidad de la flora fue inversamente proporcional asociada a la rinitis alérgica, es decir,
que mientras más diversidad había, menos rinitis podía aparecer. Y el conteo alto de eosinófilos y sensibilización alérgica. Si mantenemos una flora diversa, no selectiva, vamos a tener mayor protección. No se encontró asociación significativa entre la amplitud de las bandas en cada una de la electroforesis en el desarrollo de asma y dermatitis. Y curiosamente se observó que los niños con cultivos positivos para estafilococo hubo una reducción del grosor de las bandas. Es decir, que el estafilococo podría ser un marcador importante como reductor de la variedad bacteriana. Los autores concluyen que el aumento de la diversidad bacteriana en la flora de los bebés redujo el riesgo de sensibilización alérgica, de rinitis alérgica y eosinofilia en sangre periférica. Si bien cepas bacterianas en particular no se encontró una que fuese protectora, los resultados sugieren que ciertas bacterias patógenas, tales como el estafilococo SP, aumentan el riesgo de enfermedad alérgica, posiblemente a través de la reducción de la diversidad de la flora intestinal. Este otro estudio, que creo que lo tienen en su carpeta, en la que se trató de determinar la exposición infantil de antibióticos antianaeróbicos, o sea, aquellos que van a afectar básicamente a la flora residente, que se asocian con el desarrollo de enfermedad intestinal inflamatoria. Este estudio fue prospectivo, con datos de 464 consultas ambulatorias en el Reino Unido, en el Servicio de Salud, en niños mayores de 2 años, un seguimiento desde 1994 al 2009. Se excluyeron todas las consultas desde el inicio de la toma de antibióticos hasta la aparición de los síntomas de enfermedad inflamatoria. Se suprimieron algunos pacientes que ya tuviesen alguna enfermedad inflamatoria previa o que tuviesen una edad mayor de 19 años, y se determinaron todo tipo de antibióticos que habían sido consumidos en ese periodo, entre ellos penicilina, amoxicilina, ampicilina, toda la beta-lactamasa, clindamicina, metronidazol, vancomicina. El resultado fue que 1 millón y poco de 6 millones de personas en seguimiento, solamente 778 desarrollaron la enfermedad, con una incidencia que fue variable entre los sujetos que habían sido expuestos al antibiótico y los no expuestos al antibiótico. Se determinó que cada curso de antibiótico puede aumentar el riesgo en un 6%, es decir, que cada vez que se le daba un curso de antibiótico a ese niño, aumentaba un 6% la posibilidad de hacer la enfermedad. Se iniciaba con un porcentaje tan bajo, con la recepción de solamente 0.2 ciclos. Es decir, iniciando la terapia ya podía tener un potencial de generar la enfermedad. Y tenían cursos de 1 o 2 cursos de antibióticos, 1 o 2 terapias de antibióticos, ya tenía una fuerte incidencia de generar la enfermedad. En conclusión, los niños que toman antibióticos antianaeróbicos pueden desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal. En conclusión, es un hecho de que la microbiota juega un papel significativo en la salud. Eso ha sido demostrado. Que el desequilibrio o la desregulación de la microbiota trae como consecuencia enfermedades gastrointestinales y extraintestinales. Es un hecho también. Que la microbiota es un punto importante para la modulación de una variedad de enfermedades. Es lo que hemos tratado de demostrar en la mañana de hoy. Que el uso de prebióticos, probióticos y antibióticos o la modulación o modificación de la dieta mejoran una serie de trastornos gastrointestinales con modificaciones de la microbiota. Eso lo hemos expresado. Entonces, con una mejor comprensión de cómo nuestros genes responden a las señales bacterianas, un uso cuidadoso y dirigido de los antibióticos, prebióticos y probióticos, tratamientos sinérgicos y efectivos de trastornos específicos, conseguiremos mayores beneficios de nuestra microbiota. Aún necesitamos más investigaciones.